Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilmani Vilches, y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Bueno, dándole gracias a Dios por permitirme hoy compartir con mis hermanos en armonía en la iglesia que Él me ha colocado para su gloria y su honra. Le pido a Dios que ahora que voy a predicar su palabra, que Él sea respaldando toda palabra que salga de mi boca, y que toda palabra que salga de mi boca sea conforme a su evangelio, conforme a su verdad, conforme a su palabra, para que solo Él, el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, mi Dios y mi Padre, reciba gloria en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, se lo pido, amén y amén. Bueno, recordemos que en el video pasado vimos como Dios seguía respaldando a sus apóstoles, Pedro y a Juan, con muchas señales y prodigios. Y dijimos la razón de por qué Dios respaldaba a Juan y a Pedro con señales y prodigios era para que la gente creyera en el testimonio que ellos estaban dando de Cristo, porque ellos estaban implicando que Cristo había resucitado al tercer día, que Jesús era Cristo, ¿verdad? Y que en su nombre había poder. Entonces Dios respaldaba lo que los apóstoles decían de Cristo, haciendo a través de los apóstoles, en el nombre de Jesús, obviamente, señales y prodigios, para que la gente creyera en Cristo, para que la gente creyera en el nombre del Hijo, ¿verdad? Y para que creyendo eso tuvieran vida eterna. Recordemos que este es el objetivo de todo milagro. Los milagros tienen como objetivo dos cosas fundamentales, que son primeramente que son dar a conocer a Cristo para que creyendo en Él tengamos vida eterna, y también glorificar el nombre del Padre. Así como Cristo, todas las señales que hacía y todas las palabras que decía, lo hacía para la gloria de Dios, ya que no hablaba de sí mismo, sino que del Dios que lo envió. Asimismo, Pedro y Juan no se predicaban a ellos mismos, sino a Cristo y este crucificado, a Cristo y este resucitado, para que teniendo fe en Cristo, lo que escucharan tuvieran vida eterna. Entonces todo esto la predicación del evangelio en la iglesia primitiva o en la iglesia naciente iba a acompañar y respaldada por el Dios de ellos, por el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, por el mismo Señor Jesucristo, por señales y prodigios, para que creyeran en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a... El día de hoy vamos a estar en Hechos capítulo 5, versículos de 17 al 29. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto en la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, y puesto en pie en el templo, y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que daban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias fuera de pie ante la puerta, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban de que vendría a parar aquello, pero viniendo uno le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no señale en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Okay. Bueno, vamos a verlo hasta ahí por el día de hoy, porque pues ahí llega realmente hasta el versículo 42, ¿ok? Amén. Bueno. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y estudiando este tuyo, ¿ok? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, señalaron de serlo. Bueno, al escuchar y al ver todos los milagros que Pedro estaba haciendo en el nombre de Jesús, a ver cómo la gente acudía a ellos, teniendo la fe incluso que si solamente su sombra los tocaba, ellos iban a ser sanados, ¿verdad? Al ver todo lo que ellos estaban haciendo, la secta de los saduceos, una de las sectas religiosas de aquel entonces, se llenó de celo contra los apóstoles, se llenó de celo contra Pedro y contra Juan, porque estaban viendo que ellos tenían poder, porque estaban viendo que la gente creía en ellos. Y como no, si sanaron a un cojo de nacimiento, algo que fue notorio en toda Jerusalén. Entonces los religiosos de la época se llenaron de celos, porque veían que la predicación apostólica estaba siendo bien recibida, porque veían que muchas personas estaban creyendo ya en Cristo. Hasta este momento ya la iglesia primitiva contaba con 8,000 miembros, con 8,000 personas que habían creído en Cristo. Primeramente los 5,000 y después dice la escritura que creyeron 3,000 más. Y dice la escritura que se iban añadiendo cada vez más. Entonces posiblemente ya para esa fecha, ya para este tiempo, ya la membresía de la iglesia de Cristo ya superaba los 10,000 miembros, posiblemente. Ahora quiero aclarar algo. Miren, Cristo no fundó ninguna institución visible, ¿ok? Es decir, Cristo no fundó ninguna denominación. Cristo no fundó a los cristianos católicos, ni tampoco Cristo fundó a los cristianos evangélicos, ni tampoco Cristo fundó a los testigos de Jehová.
Cristo fundó su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Aquellos que como Pedro, que como Juan, que como los 120, que como la multitud que estaba con Pedro después, recibieron el Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y formamos parte de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo no es un templo y 4 paredes, es una institución invisible, que solo Dios conoce a todos sus miembros, que solo Dios conoce a cada uno de sus hijos, que solo Dios sabe quiénes son todos los suyos por nombre y apellido, porque Él lo conoce por nombre a todos los que son hijos suyos. Él lo conoce y tiene un trato especial, tiene un cariño especial por cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Entonces quiero dejar claro eso: Cristo no instituyó ninguna denominación, ni católica ni evangélica, porque por ahí andan muchos católicos por internet que dicen que Cristo fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero eso no aparece en la Escritura, ¿ok? Eso es una percepción propia. Yo puedo decir, no, que Cristo fundó la Iglesia Evangélica. Yo puedo decir, total, en la Biblia no lo dice, así como tampoco dice que fundó la Iglesia Católica Romana Apostólica. Entonces cuidado con confundir las cosas. Cristo compró una iglesia a precio de sangre. Pero ¿cuál iglesia compró para santificarla, como dice la Escritura? Todos aquellos que creemos en Cristo, todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, somos iglesia de Cristo. Cristo no fundó ninguna institución, Cristo no fundó ninguna denominación, Cristo no fundó ningún grupo religioso. No. Entonces eso lo digo porque mucha gente por YouTube, muchos católicos apostólicos romanos están diciendo por YouTube que bueno, que ellos son la iglesia verdadera. Pero si vemos la Escritura, Cristo nunca habla de los católicos apostólicos romanos, ni de los evangélicos, ni de los testigos de Jehová. Entonces cuando ellos adjudican ser la iglesia verdadera, lo hacen por un sentir propio. Pero eso es como que yo diga que Cristo fundamentó o fundó la iglesia evangélica o la iglesia pentecostal. Eso es una percepción mía, pero no es verdad. Al igual que ningún católico me puede decir a mí que Cristo fundó la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque en ningún lado dice. En ningún lado de la Escritura vamos a encontrar ninguna de esas declaraciones. Entonces quiero dejar eso claro. ¿Amén? Entonces, bueno, los fariseos, los saduceos, los religiosos de la época se llenaron de celo contra Pedro y contra Juan, viendo que hacían muchos milagros, viendo que mucha más gente creía en Cristo. Ellos se llenaron de celo y no es raro esto, porque contra mi Señor Jesús también fue lo mismo. Recuerden que mi Señor Jesús le dio a los apóstoles mientras estaba con ellos según su carne, que el maestro, que el discípulo no era más que el maestro, y que el siervo no es más que el Señor. Todo lo que hicieron con el maestro y con el Señor lo harán con ustedes. Amén. Entonces no se podía esperar. Los apóstoles no podían esperar otra cosa que ser tratados como trataron a su Señor, que ser tratados como trataron a su maestro. Y eso es lo que estaba pasando. Los religiosos de la época se llenaron de celos a ver su éxito, digamos, llamémoslo así, su éxito ministerial. Amén.
en vez de estar dándole gloria a Dios, porque los apóstoles estaban echando fuera demonios, estaban sanando enfermos en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios, ellos en vez de estar contentos porque se estaban glorificando el nombre del Dios de Israel, lo que tenían era envidia, celos ministeriales. Entonces hay que tener cuidado con esos celos, porque esos celos no vienen de Dios, esos celos vienen de la carne, esos celos vienen de la carne, así que hay que tener cuidado, hay que tener celos por las cosas santas, como mi Señor Jesús. No celos por ser mejor que otro, por superar a los otros, porque aquel tiene algo que yo no tengo. Esos celos no vienen de Dios, esos vienen de la carne. Los celos que ellos tienen son celos que vienen de la carne. Así como lo tuvieron con mi Señor Jesús, así mismo lo tenían con sus apóstoles, porque el ministerio apostólico estaba siendo respaldado por nuestro Señor Jesucristo. He allí el éxito. El ministerio apostólico estaba siendo respaldado por el Espíritu Santo. He allí el éxito. Amén. Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Bueno, ahí está lo que provocan los celos, ¿verdad? La envidia, el enojo. Por celos, echaron mano a los apóstoles. Aquí dice los apóstoles, supongo que es a Pedro y a Juan, que son los apóstoles que estamos viendo en esta primera parte del libro. Y los metieron presos. Los metieron presos. ¿Por qué cargo? No sé, sería por celos. Pero los metieron presos injustamente, porque ellos no hicieron nada malo, ellos no estaban llamando una rebelión, ellos no estaban en contra de los fariseos ni siquiera, ni de los saduceos. Ellos simplemente estaban predicando a Cristo crucificado, a Cristo y resucitado. Pero como los religiosos vieron que la predicación de ellos iba respaldada con poder y que la gente les creía, entonces tuvieron celos, y como ellos tenían el poder religioso, los echaron a la cárcel. Ahora, esto a los apóstoles no les debía de parecer extraño, ni siquiera porque Jesús le dijo que era para los apóstoles. Le dijo claro, no nos engañó, sino que habló según verdad, como siempre hablaba, y le dijo: cuídense ustedes, porque lo van a meter preso, para que ustedes puedan dar testimonio de mí delante de ellos. Así le dijo. Entonces, para que vean lo que conlleva ser un verdadero apóstol. Ser un verdadero apóstol, y voy un poco más allá, ser un verdadero hijo de Dios o un verdadero seguidor de Cristo conlleva a que hay que estar preparado para sufrir lo que Cristo sufrió. Hay que estar preparado siempre. Disculpe, hermano, un momento, voy a quitarle las notificaciones. Ok. Conlleva a que hay que estar preparado para negarse uno mismo. Conlleva a vivir no para nosotros mismos, sino para Cristo. Eso conlleva a ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero hijo de Dios. No como los apóstoles, las personas que se autonombran apóstoles y no lo son hoy en día, ¿verdad? No es así. Este tipo de personas, todo el mundo lo quiere, nadie los insulta,
todo el mundo lo respeta. Ellos, la gente los tiene como los super ungidos, la gente que cree en ellos, obviamente. Tienen dinero, riquezas, algo muy diferente a lo que estamos viendo que le ocurrió a los apóstoles de Cordero. A ellos no todo el mundo los quería, a ellos los perseguían, a ellos los metían presos. Ese es el costo por ser seguidor de Cristo. Cristo, estando en la carne, le dice a ellos, cuando estaba con ellos, le dice: cuando ustedes lo aborrezcan, recuerden que a mí me aborrecieron primero. Todo lo que me han hecho a mí, al árbol verde, ¿verdad? Se lo van a hacer ustedes. No se sorprendan, porque ustedes van a experimentar todo lo que yo he experimentado, porque como está escrito, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces es un contraste muy pero muy marcado con los apóstoles de ahora, que viven en mansiones de lujo, que a todo el mundo los quiere, que son intocables en cierto punto, ¿verdad? Que el que se meta con el ungido de Dios, bueno, si alguien se mete con un apóstol famoso, por dar un ejemplo, la gente: no, que tal, que tú, que tal, que no puedes jugar, que tal, que ti. No es así. No es, eso no significa ser apóstol. Apóstoles, todos los apóstoles y todos los verdaderos hijos de Dios tienen que saber que como le fue difícil a mi Señor Jesús vivir en la vida según la carne, nos va a costar a nosotros, que si a Él le hicieron eso, lo que le hicieron, crucificarlo, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Entonces hay que estar claro eso: el verdadero hijo de Dios recorre el camino que el unigénito Hijo de Dios recorrió. Él nos ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas, dice la Escritura. Amén. Entonces es muy importante, hermano. Más un ángel del Señor habiendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos y puesto de pie en el templo, y anuncia al pueblo toda la palabra de esta vida. ¿No? Más, fíjense bien lo que pasó. Más un ángel del Señor habiendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, fíjense. Sí, ellos tenían al poder religioso en contra. Sí, Pedro y Juan ciertamente tenían al poder religioso en contra. Tenían en contra a los saduceos, tenían en contra a los fariseos, tenían en contra a los sacerdotes, tenían en contra de los ancianos, tenían en contra del concilio. Sí, eso es cierto, pero tenían a favor al reino de los cielos, pero tenían a favor al rey del reino de los cielos. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso dice la Escritura: más son los que están conmigo que los que están en mi contra. Amén. Aunque todos esos inicuos, todo ese concilio, todos los religiosos de la época, aunque todas esas personas que tenían cierto poder, ¿verdad?, poder religioso, estuvieran en contra de los apóstoles, aquel que tiene todo el poder y es omnipotente y es llamado el Dios de los ejércitos, Yahvé Sebaot, estaba a favor de los apóstoles. El ejército celestial está a favor de aquellos que han de ser salvos. Y como muestra de eso, como muestra de que Dios respaldaba a sus apóstoles,
como muestra de que Dios estaba con ellos, cuando los metieron presos a Pedro y a Juan, Dios envió un ángel para que los sacara de la cárcel. Miren, hermano, un ángel del Señor puede destruir o eliminar a cientos de hombres, ¿ok? Los ángeles son espíritus poderosos, son espíritus muy inteligentes y son enviados a favor de aquellos que han de heredar la vida eterna. Son enviados a favor de los hijos de Dios, como vemos aquí. El poder religioso de la época había encarcelado a Pedro y a Juan, pero el poder de Dios los había libertado. Amén. Entonces, bueno, aunque 10.000 gigantes estén en nuestra contra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es que está en nosotros que está en el mundo. Amén. Y aquí podemos ver el cuidado y el respaldo de Dios para con sus siervos, para con sus hijos, para aquellos que Él le encomendó la tarea de predicar el Evangelio. Amén. Fíjense lo que dijo el ángel. Versículo 20. Y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida. Y pues vayan, el ángel le dijo a los apóstoles, vayan al templo y anuncien el Evangelio, y anuncien la palabra de la nueva vida, y anuncien el testimonio de Cristo, y anuncien lo que Dios ha hecho por ustedes. Den testimonio de Cristo, den testimonio de la verdad, den testimonio de la vida que es en Cristo Jesús. No callen, prediquen. Recordemos que por predicar habían metido a preso a los apóstoles. Bueno, por predicar y por celos a ver el éxito ministerial que estaban teniendo. Pero vamos a ver más adelante cómo los fariseos, los religiosos de la época, les recuerdan a ellos que ellos le habían prohibido a ellos predicar. Amén. Entonces, fíjense lo que ellos estaban haciendo para que Pedro y Juan no predicaran, los habían encarcelado, ¿verdad? Y fíjense lo que Dios hizo por ellos para que ellos continuaran con la labor que Jesús les había encomendado. Y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Ven? Entonces, aunque los religiosos de la época no estaban de acuerdo y tenían envidia y celos, a Dios le da igual. O sea, a Dios le da igual lo que pensaban los religiosos de la época. Ellos encarcelando a Pedro y a Juan, y Dios envió un ángel y lo liberó. Es mi voluntad la que se va a cumplir, dice el Señor, no la voluntad de los hombres. Y si la voluntad de Dios era que Pedro y que Juan siguieran dando testimonio de Cristo, de la verdad, de la vida y del camino, nadie se lo iba a impedir. Fíjense bien, ellos con todo su poder religioso, con todo el poder que tenían, los encarcelaron. Pero Dios, con todo el poder que tiene, que es mucho mayor que el de ellos, lo soltó en una vida y se la dio. Así que bueno, una cosa es lo que planea el hombre y otra muy distinta es lo que Dios planea y lo que Dios ejecuta. Amén. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Fíjense bien.
Pedro y Juan obedecieron al ángel, fueron al templo muy temprano y comenzaron a enseñar acerca de Cristo. Comenzaron a enseñar del Evangelio, de que Cristo vino, de que Cristo murió y que Cristo resucitó al tercer día y Dios lo había hecho Señor y Cristo. Amén. Comenzó a predicar Pedro a los que estaban en el templo, gloria a Dios, obedeciendo las órdenes del ángel. Amén. O sea, Pedro y Juan lo primero que hicieron al salir fue dirigirse al templo a seguir hablando a la gente de Jesús, a seguir enseñando a la gente de Jesús, porque ese es el mandamiento que Dios, primeramente fue el mandamiento que Cristo les dio, ¿verdad? Y ahora es el mandamiento que el ángel le está confirmando a ellos. No, ustedes vayan y sigan predicando sobre Cristo. Ustedes vayan y hagan la voluntad de que lo envió. Ustedes vayan al templo y enseñen. Mira. Y algo gracioso fue que ellos ya estaban en el templo predicando y los que lo habían metido en la cárcel no se habían dado cuenta de lo que había pasado. Y ellos lo mandaron a buscar. Se reunieron con el concilio, se reunieron los religiosos de la época y los mandaron a buscar para interrogarlo. Pero cuando llegaron a la cárcel, resulta que acontece que no estaba ninguno. Es algo gracioso porque ellos ni siquiera sabían que ya los apóstoles estaban en el templo haciendo lo que ellos les habían prohibido, enseñando sobre Cristo y predicando el Evangelio del Reino de los Cielos. Amén. Y cuando ellos envían a buscarlo a la cárcel para hablar con ellos en el concilio, resulta que acontece que ellos no estaban, porque ya Dios los había liberado, ya el ángel del Señor los había sacado de la cárcel y ya ellos estaban cumpliendo con la gran comisión y predicando acerca de las nuevas buenas de salvación, acerca de Cristo, humanizado, acerca de Cristo hecho hombre, acerca de Cristo crucificado y acerca de Cristo resucitado y glorificado. Amén. Y ellos no, vamos a venir, no tal, nos mandamos a llamar. Resulta que cuando llegan los soldados, me imagino, a buscarlos, se dan cuenta que ellos no están por ningún lado. Y yo me imagino que llegaron a sacar a Pedro y a Juan. Y ellos se sorprendieron a ver que no había nadie. Yo me imagino que se ponía en blanco a ver que no había ninguno. No estaban allí los apóstoles. Vamos a ver qué se dice. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, en la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias fuera de pendientes la puerta, más cuando abrimos nadie hallamos dentro. Fíjense bien cómo hace el Señor las cosas. Me imagino, los guardias al encontrar que no había nadie le fueron a dar aviso al concilio. Bueno, nosotros llegamos a la cárcel a buscar a los apóstoles como ustedes nos mandaron y hallamos que no estaban allí. Y lo más extraño es que la cárcel estaba cerrada y que afuera había personas custodiando. O sea, no hallamos a los apóstoles no están allí, Pedro y Juan no están allí. Nosotros fuimos a buscarlo como ustedes lo ordenaron y resulta que no están ahí.
Y lo más raro es que la cárcel está cerrada, o sea, no hay indicios de que se hubieran querido escapar o que haya visto un motín y se hayan escapado. Y hay guardias afuera custodiando y nadie sabe dónde están. O sea, no entendemos lo que pasó. Ellos fueron a avisar a los que los enviaron. Miren, no pudimos traer Yo me imagino que ellos llegaron a que concilio y le dijeron, miren, no pudimos traer a Pedro. ¿Por qué? Porque no están. Miren, ¿cómo que no están? No están. Ellos no están allí. La cárcel está perfectamente cerrada. Hay guardias afuera, pero los apóstoles, los que metimos ayer presos, ya no están. Yo me imagino el impacto, ¿verdad? Para los religiosos de la época. Yo me imagino la sorpresa a aquellos que habían enviado a buscar a los apóstoles a la cárcel. Le dijeron, no, allá los apóstoles no están. La cárcel está bien cerrada, la cárcel está bien custodiada, pero los apóstoles no están allí. Se le pondrían los ojos así a los religiosos. Se pondrían, bueno, pues, asustados, ¿verdad? Me imagino. Cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote, cuando oyeron esta palabra, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Claro, ellos pensando, o sea, imagínense cuando ellos le dicen eso, ellos no sabían qué decir, ellos no sabían qué razonar, ellos estaban pensando, maquinando qué es lo que había pasado, o sea, qué es esto que nos está diciendo, lo que nos están diciendo los soldados, cómo que no están, cuándo se escaparon, quién los liberó, o sea, qué va a pasar ahora, decía. Y eso nos indica, hermano, y nos hace ver que la última palabra siempre la tiene Dios. Ellos quizás planeaban tener a los apóstoles algunos días más en la cárcel para que, bueno, a ver si se les olvidaba predicar de Cristo y bueno, y desistían de ese plan, ¿verdad? Pero bueno, así pensaban los religiosos de la época, pero Dios pensaba de esta forma. Dios pensaba, nadie puede detener lo que yo quiero que se haga. El diablo no lo puede detener, los hombres no lo pueden detener, nadie puede detener aquello que Dios quiere hacer, amén. Y Dios quería que sus apóstoles dieran testimonio en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y por eso envió el otro Consolador, por eso envió poder de lo alto, el Espíritu Santo, para que ayudara a los apóstoles a llevar a cabo esa tarea tan monumental. Y no iba a haber poder en la tierra o en los cielos o debajo de la tierra que evitara que los apóstoles llevaran a cabo la voluntad de Dios. No había poder que detuviera el avance abrumador del Evangelio. Y todavía sigue sin haber poder que detenga el avance abrumador del Evangelio. Tanto así, hermano, que hasta en los países que no se permite la libre predicación del Evangelio, tenemos hermanos en Cristo. Hasta en Corea del Norte tenemos una gran familia en Dios. Entonces, el Evangelio, hermano, es indetenible. Que el Evangelio es poder de Dios. ¿Quién puede detener el poder de Dios? ¿Acaso el diablo puede detener el poder de Dios?
¿Acaso 4 o 5 pelagatos, 5 hombres, 10 hombres, 20 hombres, 100 hombres con poder religioso pueden detener el poder de Dios? ¿Acaso habrá algún ser humano que pueda obstaculizar los planes y propósitos de nuestro Dios? Bueno, hermano, yo creo que no lo hay, porque no hay un Dios tan grande como el Dios nuestro, el Dios de Israel. Como dice la alabanza, no hay un Dios tan grande como tú, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano, por eso es que estos intentos de los fariseos de retener el evangelio o de impedir que el evangelio siguiera siendo denunciado iban a terminar en un rotundo fracaso, porque no eran con hombres contra lo que ellos estaban peleando. Ellos no estaban peleando con Pedro y con Juan. Ellos estaban peleando con el Dios Todopoderoso. Ellos estaban peleando con Dios, contendiendo con Dios, y a Dios no le iban a ganar. Amén. Cuando ellos querían impedir a los apóstoles que hablaban, ellos querían impedir que Dios hablara. Pero ellos no iban a poder impedir eso, porque ¿qué es el hombre? ¿Acaso el hombre puede contender con Dios y salir bien librado? Bueno, nunca. Déjame decir que en toda la historia de la redención no ha habido un hombre que haya contendido con Dios y haya salido bien librado. Entonces cuidado, porque estos religiosos ellos creían que estaban peleando con los apóstoles, que estaban peleando con sangre y con carne, con unos humanos como ellos, ¿no? Pero lejos de eso, estaban peleando con Dios y a Dios no le iban a ganar. Así que, bueno, es triste por ellos, en realidad. O mejor dicho, fue triste por ellos. Y es triste para muchas personas que hoy en día no creen en el Evangelio y pelean con Dios, y pelean con Dios, y pelean con Dios, y bueno, con Dios no se puede pelear. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a vencer. Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer. Nos gusta a nosotros o no nos guste, porque por algo Él le dio. Y por algo nosotros somos criaturas, amén, creadas por Dios, amén. Así que bueno, el Creador está en su trono, nuestro Padre está en su trono y Él gobierna, amén. Y Él es soberano, amén. Vamos a ver. Pero viendo uno les dio esta noticia. Uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Bueno, vino uno, ¿verdad? Un hombre, y le dijo el paradero de los apóstoles. He aquí, los varones que tú pusiste en la cárcel, resulta y acontece que están en el templo enseñando, predicando y enseñando al pueblo. Yo me imagino la sorpresa de los fariseos. ¿Pero cómo hicieron? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero dónde? Dios hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Y Dios no le tiene que y Dios no le tiene que pedir cuentas ni le di cuentas a nadie. Él hace como quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando quiere. Y no hay nadie que detenga su mano si es que él quiere hablar en alguien o hacer algo en particular con alguien. No hay nadie que tenga la fuerza ni siquiera similares para retenerlo, amén. Así que bueno, ellos, como yo les dije, los religiosos de la época estaban peleando con Dios y no le iban a vencer.
Amén. Y yo me supongo que fue una gran sorpresa para ellos cuando le dijeron: hey, ustedes saben que los hombres que ustedes metieron presos, a los que ustedes nos mandaron a buscar, resulta que estaban en el templo enseñando al pueblo. Están en el templo enseñando al pueblo. Amén. Yo me vino a la sorpresa. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Pero cuándo? ¿Cómo se escaparon? ¿Pero cómo puede ser? Si la cárcel estaba completamente cerrada y había gente afuera, ¿cómo que estos se escaparon? Y no solamente se escaparon, sino que fueron derechito al templo a enseñar al pueblo. Amén. Entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles, los trajo sin violencia porque temía ser apedreados por el pueblo. Fíjense bien. Entonces fue el jefe de los Entonces fue el jefe de los guardias, perdón, y los trajo, pero sin violencia porque temía ser golpeado por el pueblo. Temía ser apedreado por el pueblo, claro, porque ya muchos creían en Cristo, ya consideraban a los apóstoles profetas, ya los consideraban hombres de Dios. Entonces, claro, el oficial, el jefe de la guardia no lo trata mal, no lo golpea, no lo lleva a la fuerza. ¿Por qué? Porque había un gentío, una multitud escuchando en el templo a los apóstoles, y ellos no iban a llegar como alzados y pegándole a los apóstoles por miedo a que la gente se volcara en contra de ellos. Entonces llegaron por lo bajito. No, vengan para acá, que el concilio, los religiosos, los saduceos, Caifás, el sumo sacerdote quieren hablar con ustedes. Vengan tranquilos, que no les va a pasar nada. Llegar el guardia, el jefe de la guardia llegó por lo bajito, ¿verdad? Yo no le va a pasar nada. Venga, que Caifás lo mandó a llamar, le quiere preguntar algo. Venga, tranquilo, que nada. Yo me imagino que así llegó el guardia, el jefe de la guardia, por lo bajito. Él pensaría: no, si me pongo guapo aquí, le comienzo a pegar a los y comienzo a tratar mal a los apóstoles, capaz que no salgo vivo aquí, soy yo. Entonces mejor trato a los apóstoles como a su mamá, con mucha delicadeza, ¿verdad? Versículo 28, diciendo: cuando le trajeron, 27, pero cuando le trajeron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Que lo llevaron para allá. No, vénganse que van a hablar con ustedes. Caifás, los sacerdotes, vengan, que nada les va a pasar. Lo llevaron para allá. Los presentaron ante el concilio. Y el sumo sacerdote, que se llama Caifás, les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente a que nos enseñen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Fíjense bien lo que le está diciendo Caifás, el sumo sacerdote. Perdón, hermano, me trabé. El sumo sacerdote le está diciendo a ellos: no le dijimos a ustedes, no los amenazamos diciendo que no enseñaran en ese nombre. Y ustedes vienen y hacen lo contrario, porque ahora
está llena Jerusalén de su enseñanza, de su doctrina, ¿verdad? Y querer echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, ellos tenían espíritu de Pilato, porque resulta que esos hombres le estaban diciendo a Pedro y a Juan que ellos querían echar la sangre de Jesús sobre ellos, como si ellos no hubieran sido los que influenciaron al pueblo para coger a Barrabás, el homicida, el verdadero santo de Israel, el santo de Israel. O sea, ellos no tuvieron nada que ver. Ahora ellos muy descaradamente se están lavando las manos con Pilato. Pero nosotros no hicimos que Jesús muriera. Es como si ellos estuvieran diciendo, no, pero ya va. Ustedes le están mintiendo al pueblo, porque ustedes le están diciendo al pueblo que nosotros matamos a Jesús, y nosotros no matamos a Jesús. Mi alma, pero nosotros no le hicimos nada a Jesús. O sea, ellos eran tan descarados que estaban negando que por culpa de ellos murió Jesús. O sea, que ellos no habían, ellos estaban diciendo que era mentira de los apóstoles que Jesús murió por culpa de los religiosos de la época. Cuando ellos pidieron a Cristo que le soltara a Barrabás y que crucificara a Jesús, ¿quién influenció a la gente para que Jesús fuera crucificado? Ellos. El mismo Pilato quiso soltar a Jesús, no hallaba cómo hacerlo para soltar a Jesús, pero por la presión de los religiosos de la época no pudo. Y llegaron perdón, obviamente porque era la voluntad de Dios también, pero tuvieron la culpa quienes, los religiosos de la época. Los apóstoles, lo que le están diciendo los apóstoles a la gente es cierto. La sangre de Jesús, del Santo de Israel, de que Dios colocó como Señor y Cristo, fue derramada por causa de ellos, por causa de los religiosos de la época. No, pero entonces a ellos les entró el espíritu de Pilato y se iban a lavar la mano también. Pero que, pero Juan, un momentico, nosotros no tenemos nada que ver con la muerte de Cristo. Por favor. Si el mismo Pilato no hallaba cómo hacer para soltar a Jesús, y ellos dale, crucifíquenlo. Y ellos le dijeron, no, bueno, si pasa algo con Jesús y alborota a la gente y hay un conflicto entre Roma y Israel por este hombre, nosotros te vamos a echar la culpa a ti. Entonces, ¿cómo van a decir ellos ahora a los apóstoles de forma tan descarada? No, pero es que ustedes están diciendo al pueblo que nosotros tuvimos la culpa de la muerte de Jesús. Pues claro, porque ellos tuvieron la culpa de la muerte de Jesús. Ellos tuvieron la culpa de la muerte de Jesús, porque aunque la muerte de Jesús fue por el predeterminado consejo de Dios, ciertamente la maldad que había en los corazones de esos hombres era suya. Dios va a juzgar a toda esa gente que eligió a Barrabás, un homicida antes que Cristo. Dios la va a juzgar porque esa maldad estaba en su corazón. Dios no se la puso. Ellos eran bien malos. Y Dios usó esa maldad que había en ellos para alcanzar su propósito eterno, para cumplir con su propósito eterno y salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados y a todos los que habían de creer en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén.
Pero ellos van a tener que pagar por ese pecado y ellos no se van a limpiar las manos diciendo, oh, no, pero que nosotros no tuvimos la culpa. No, porque ustedes le dicen a la gente que nosotros tenemos la culpa de la muerte de Jesús. O sea, ellos le están diciendo a Pedro y a Juan que ellos le están mintiendo a la gente, que ellos no tienen la culpa de la muerte de Jesús. No, ¿y qué la tienen? ¿Qué la tienen? Porque ellos fueron los que lo llevaron. Lo llevaron para que Pilato, lo llevaron para que Robert, lo devolvieron para que Pilato. ¿Quién fue? Los apóstoles no están mintiendo. Estaba hablando de los hechos, así fue que pasó. Entonces ahora ellos se sienten ofendidos porque los apóstoles están enseñando de Jesús y de paso le están diciendo al pueblo que los religiosos de la época tienen la culpa de la muerte de Jesús. Pues claro que la tienen. Si ellos fueron los que utilizó, ellos fueron los que utilizó el diablo, sí, ellos fueron, ¿verdad? La maldad de ellos fue la que utilizó el diablo, ¿verdad? Para querer deshacerse de Jesús. Pero al mismo tiempo Dios usó esa maldad para alcanzar su plan eterno y salvar a muchos de sus pecados. Amén. El diablo estaba obrando en ellos, obviamente, porque el diablo es su padre, ¿verdad? Pero Dios estaba obrando a través de la maldad del diablo, a través de la maldad de ellos, para alcanzar su Padre eterno. ¿Amén? Entonces, bueno, Dios es que se lleva toda la gloria. Como dice Martín Lutero, hasta el diablo es el diablo de Dios. El diablo, con todo lo malo que es, hasta el diablo coopera para que los planes de Dios se lleven a cabo. Sin querer queriendo, pero lo hace. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Pedro le volvió a decir lo mismo. Pedro ya le había dicho anteriormente: juzguen ustedes si es correcto o es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Ya Pedro le había dicho eso a ellos cuando ellos le dijeron por primera vez: lo vamos a soltar, pero no enseñen más de Jesús, no enseñen más en ese nombre. Y Pedro le había dicho: juzguen ustedes si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y aquí le vuelvo a decir lo mismo. Pedro le dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, por más que ustedes sean autoridad, le digo, nosotros tenemos a alguien superior a ustedes, que es el que nos ha mandado a predicar. Y ese alguien es aquel que ustedes le dicen Dios, pero no le conocen. Ese alguien es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre del Salvador del mundo. Y a ese alguien es que yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer a Dios. No importa que a ustedes les guste o no. No importa cómo lo vean ustedes o no. Yo voy a hacer lo que mi Padre Celestial, lo que el Padre de mi Señor Jesucristo me ha mandado. Nosotros los apóstoles no fuimos comisionados a predicar a Jesús por hombres. Nosotros fuimos comisionados por el Hijo de Dios. Nosotros fuimos comisionados por Dios mismo. Así que lo que ustedes digan o piensen, a nosotros nos tienen sin cuidado, porque nosotros obedecemos al Dios y Padre de mi Señor Jesús. Obedecemos al Señor que nos rescató, no a hombres.
Es necesario, es necesario. Cuando dice la palabra que es necesario, es como si dijera, no se puede dejar de hacer. Es algo obligatorio, es algo muy importante que no puede ser propuesto. Esa es la palabra. Cuando dice que es necesario, es algo que no se puede dejar de hacer. Es algo de suma importancia, es algo primordial, es algo que no se puede evitar, es algo que no se puede posponer por ninguna razón, motivo o circunstancia humana, porque lo mandó Dios, y lo que manda Dios siempre para los apóstoles y para todo hijo de Dios y para todo hijo de Dios siempre va a tener prioridad máxima. Es decir, no porque venga un hombre y me diga a mí, Giovanni, no, deja de predicar, porque vos tosés mucho, porque no se te entiende, porque vos no sabéis, porque vos no sabéis para eso. No por eso yo voy a dejar de predicar, porque a mí me mandó a predicar fue el Señor. A nosotros nos mandó a predicar fue Cristo. A Él es que le servimos, a Él es que obedecemos, a Él es que predicamos. Yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me dijo que hiciera por hacerle caso a lo que me digan los hombres. Y así, bueno, así piensan todos los hijos de Dios, como vemos. Los apóstoles y todos los hijos de Dios pensamos de la misma manera, ¿verdad? Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por muy difícil que no sea, a pesar de la consecuencia que eso traiga, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro testimonio que tenemos de esto es el apóstol Pablo, por ejemplo. Todo lo que le pasó, lo apedrearon, se paró, volvió a ir al lugar donde lo habían apedreado para seguir predicando a Cristo. Entonces, aunque el hombre no quiera, aunque el hombre se resista, aunque el hombre se oponga, si Dios dijo que hiciéramos algo, ese algo es lo que vamos a llevar a cabo, a pesar de las consecuencias que eso nos puede traer. Porque ciertamente van a haber consecuencias. Estamos viendo Pedro y Juan presos, pero no importa, a pesar de las consecuencias, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. A pesar de lo que le iba a pasar a causa de predicar la verdad que el Padre le había dado, a pesar de que él sabía que le iba a acontecer por predicar el Evangelio, él no se detuvo. Él no le tuvo miedo a los hombres, él no le tuvo miedo a la cruz, él no le tuvo miedo a lo propio. Él no desistió en hacer la voluntad del Padre porque sabía lo que los hombres le iban a hacer. No, él cumplió con la voluntad del Padre a pesar de que sabía que le iban a hacer los hombres. Así mismo, hermanos y amigos, nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios a pesar de que sabemos que no va a ser fácil, a pesar de que sabemos que se nos van a levantar enemigos, opositores de la fe, a pesar de que sabemos que vamos a ser rechazados, a pesar de que sabemos que podemos ser víctimas de burla, víctimas de burla, de oprobio y de todo lo que sabemos que en este mundo podemos recibir de la gente por causa de Cristo. A pesar de eso, no podemos dejar que la gente nos censure, y no podemos censurarnos a nosotros mismos por temor a lo que nos puede hacer el hombre, porque como está escrito, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén.
Porque como está escrito, es necesario, como hemos leído, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces lo que Dios respalda, Dios mismo lo va a ayudar a perseverar. Dios mismo nos va a ayudar a cumplir su voluntad, a terminar la obra que nos ha dado. Entonces, hermano, el evangelio no es para cobardes, no es para gente que le pasa algo y ahí mismo se asusta y deja de asistir a la iglesia, o dice no, me hubiera quedado como estaba antes, que antes no me pasaba nada. No, el evangelio no es para ese tipo de personas. El evangelio es para aquellos que han de ser salvos, y los que han de ser salvos han de perseverar hasta el fin, porque Dios, el Dios que los llama, es el mismo Dios que los guarda, es el mismo Dios que los hace valientes y forzados, es el mismo Dios que está con ellos siempre. Y a pesar de las consecuencias que tengamos por predicar el evangelio, que las vamos a tener si somos verdaderos hijos de Dios, no podemos callar, no podemos echarnos para atrás. No podemos dejar de hacer lo que Cristo nos ha encomendado a hacer, porque no servimos a hombres sino a Dios. Que el hombre quiera hacer lo que él quiera, a nosotros no nos tiene sin cuidado, porque nosotros no servimos a hombres, nosotros servimos al único Dios vivo y verdadero y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él nos debemos, de Él somos y para Él somos. Amén. Entonces, bueno, por eso Jesús dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús nunca le invitó a los apóstoles, nunca dijo, no, vénganse conmigo y sean mis apóstoles y todo va a ser color de rosa. No. Eso fue, Jesús dijo todo lo contrario. Pero Él nos aseguró que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos aseguró que nos iba a respaldar en todas las cosas, para que su voluntad y su propósito se cumplan por medio de nosotros, su iglesia, sus hijos, su pueblo. Amén. Entonces, bueno, hermano, como pueden ver, no es fácil ser un apóstol de Cordero, no es fácil ser un hijo de Dios. Lo que pasa es que la gente ahora ve ser apóstol como cualquier cosa, porque ahora hay falsos apóstoles, pero muy lejos de lo que en verdad es ser un apóstol. Ser un apóstol es vivir como Cristo y padecer como Cristo, para que en el glorioso día de Cristo sean glorificados como Cristo lo fue. Si queremos parecernos a Cristo ahora que está en gloria, tenemos que parecernos a Cristo cuando estuvo según la carne. No podemos hacer otra cosa, hermano. No hay gloria sin cruz. Acuérdense de eso, no hay gloria sin cruz. Amén. Entonces, bueno, esto es lo que es ser un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol, padecer como Cristo padeció, vivir como Él vivió. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios me lo bendiga mucho, hermano y amigo. El Dios de Israel me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes. El Dios de Israel alce su rostro de ustedes y les dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. El Señor me lo bendiga y me lo guarde. Amén.